Algunas historias de niños asesinos en serie son tan escalofriantes que te hacen replantearte todo lo que creías saber sobre la inocencia y la maldad. Aquí nos sumergimos en los casos de jóvenes asesinos cuyos espeluznantes encuentros en los tribunales son difíciles de olvidar. Por ejemplo, Amarjit Sada, el asesino en serie más joven del mundo, que solo tenía 8 años cuando se enfrentó al juez con una inquietante sonrisa en la cara. También está Edmund Kemper, de 15 años, cuyos crímenes fueron tan brutales que el juez decidió que un hospital normal no sería suficiente. Necesitaba la estricta seguridad del Hospital Estatal de Atascadero, un lugar destinado a los más peligrosos. Los siguientes casos son estremecedores e inquietantes. Se recomienda discreción al espectador. Amarjit Sada. Con solo 8 años, Amarjit Sada se convirtió en el asesino en serie más joven del mundo. Aunque rara vez reía o tenía amigos, su rostro mostraba una sonrisa inquietante ante el juez que lo condenó. Nacido en 1998 en Mushahar, un pequeño pueblo de Bihar, Sada fue criado por padres pobres que trabajaban como jornaleros. Conocido sobre todo como un solitario, Sada no tenía amigos y prefería pasar el tiempo trepando a los árboles y explorando su pueblo. Su vida cambió radicalmente un día en que su tía, que acababa de encontrar trabajo en la ciudad, le visitó con su hija de 6 años. Cuando su tía y su madre salieron a comprar verduras, dejando a Sada a cargo de su primo y su hermano, este día corriente dio un giro oscuro. Sin nadie a su alrededor, Sada empezó a pellizcar y a bofetear a su prima de 9 meses, y su comportamiento fue en aumento a medida que ella lloraba. La asfixió y luego la estranguló hasta matarla. Después, la llevó a un bosque cercano, donde le destrozó la cabeza antes de enterrarla. A pesar de confesar este horrible acto, sus padres le protegieron de cualquier consecuencia. Por desgracia, no tardó mucho en atacar a otra víctima, su propia hermana. Una tarde de invierno, mientras sus padres dormían, los oscuros impulsos de Sada le llevaron hasta su inocente hermana de 8 meses. En silencio, la levantó de la cuna y la estranguló sin piedad. Cuando su madre la recogió para darle de comer, se encontró con un cuerpo sin vida, dándose cuenta inmediatamente del horrible acto que había cometido su hijo. Sorprendentemente, incluso cuando estos actos horripilantes se desarrollaron en el hogar de la familia, fueron desestimados por algunos miembros de la familia como meros asuntos familiares. No fue hasta 2007 cuando el verdadero alcance de la naturaleza malvada de Sada empezó a salir a la luz. Ese año se produjo una tragedia en una escuela primaria local, cuando desapareció una niña de 6 meses llamada Khushbu. Después de que la madre de la niña dejara a su hija en la escuela, regresó solo para encontrarla desaparecida. Horas después, Sada confesó fríamente a la policía y les dijo: «Estaba durmiendo en la escuela. Me la llevé un poco lejos, la maté con una piedra y la enterré». Con solo 8 años, Amarjit Sada fue citado por la policía, mostrando una calma escalofriante y ningún signo de temor por los atroces actos que cometió. Su despreocupación conmocionó a los agentes. Durante el interrogatorio en la comisaría de Bhagalpur, Sada pidió galletas antes de responder a cualquier pregunta. Finalmente, les condujo al lugar donde estaba enterrada su última víctima, situado detrás de una escuela primaria. Ante el juez, a Sada se le vio sonreír la mayor parte del tiempo, sin mostrar ningún remordimiento por sus actos. Si el juez fuera un niño, probablemente Sada también habría intentado matarlo. Sada fue liberado en 2016 con una nueva identidad a los 18 años y su paradero actual sigue siendo desconocido. El siguiente es un joven asesino en serie que se hizo más infame tras el estreno de la serie de suspense criminal de Netflix, Mindhunter. Edmund Kemper. El 9 de julio de 2024, a uno de los asesinos más infames de la historia de Santa Cruz se le volvió a denegar la libertad condicional. Tenía sentido, ya que Edmund Kemper fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad, en el condado de San Luis Obispo, para criminales con enfermedades mentales, a una edad temprana. Kemper declaró más tarde que el juez estaba tan indignado por la naturaleza espeluznante de sus delitos, que declaró no querer enviar a este joven a Disneylandia. Según Lowe, debería haber sido enviado al Hospital Estatal de Napa, pero el juez decidió que Atascadero era el lugar adecuado para un criminal como él. Kemper lleva 51 años encarcelado por el asesinato de 7 mujeres y una niña entre 1972 y 1973. Sin embargo, a los 15 años ya se había convertido en un asesino en serie. Cuando Kemper cumplió 4 años, ya era mucho más alto que otros niños de su edad,
y empezó a mostrar signos de comportamiento antisocial, como la crueldad con los animales. A los 10 años, primero enterró vivo a un gato que tenía de mascota. Luego lo desenterró, lo decapitó y montó su cabeza en un pincho. Fue su primer trofeo. Cuando tenía 13 años, Kemper utilizó un machete con otro gato de la familia. Le cortó la parte superior del cráneo mientras le sujetaba la pata para bañarse en su sangre. Incluso guardó trozos del gato muerto en el armario hasta que su madre los encontró. Sus retorcidos impulsos empezaron a hacerse evidentes para quienes le rodeaban. Por ejemplo, Kemper se sentía atraído por su profesora y su hermana mayor, Susan Hughie Kemper. Una vez se burló de él y le preguntó por qué no intentaba besarla. Él respondió: «Si la beso, antes tendría que matarla». Edmund Kemper se vio profundamente afectado por la separación de sus padres en 1957 y su posterior divorcio en 1961. Viviendo con su madre, alcohólica y maltratadora, huyó a los 14 años para vivir con su padre, que se había vuelto a casar. Su estancia fue breve. Su padre pronto lo envió a vivir con sus abuelos paternos. Fue aquí, a los 15 años, donde Kemper cometió sus primeros asesinatos. El 27 de agosto de 1964, Kemper, de 15 años, discutió con su abuela, Maude Matilda Hughie Kemper, en la mesa de la cocina. En un arrebato de ira, cogió un rifle, regalo de su abuelo para cazar, y volvió para dispararle mortalmente en la cabeza y 2 veces en la espalda. A la vuelta de su abuelo, Kemper también lo mató. Confuso y abrumado, se puso en contacto con su madre, que le aconsejó que llamara a la policía, lo que condujo a su detención. Tras su detención, Kemper dijo que solo quería ver qué se sentía al matar a la abuela, y declaró que había matado a su abuelo. El 18 de diciembre de 1969, día en que cumplía 21 años, Kemper fue puesto en libertad condicional en Atascadero, en contra de las recomendaciones de los psiquiatras del hospital. Y entre mayo de 1972 y abril de 1973, Kemper llegó a matar a 8 personas. Si Edmund Kemper se convirtió en asesino en serie tras asesinar a sus abuelos. Los siguientes en la lista son 2 hermanos a los que les fascinaban los asesinos en serie y quisieron tener su propia página en Wikipedia. Hermanos Bever. Los aniquiladores de familias no son raros, como demuestran los hermanos Bever en los asesinatos de Broken Arrow. El 22 de julio de 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, Michael y Robert Bever ejecutaron un horripilante familicidio. A sus 18 años, Robert y su hermano Michael, de 16, llevaban tiempo albergando planes para asesinar a toda su familia, movidos por una obsesión con los asesinos en serie y un deseo de infamia a través del asesinato en masa. Su juerga comenzó cuando atrajeron a su hermana de 13 años, Crystal Bever, con el pretexto de enseñarle algo en el ordenador. Cuando entró en la habitación, Robert la agarró y le cortó el cuello con uno de los cuchillos de su colección. Su grito atrajo a su madre, April Bever, que se convirtió trágicamente en la siguiente víctima. Fue apuñalada sin piedad más de 40 veces antes de que los hermanos finalmente la mataran utilizando un objeto contundente. A continuación, se ensañaron con su padre, David Bever, asestándole más de 50 puñaladas. Su hermano de 12 años, Daniel Bever, recibió 9 puñaladas, el de 7, Christopher Bever, 6, y su hermana de 5, Victoria Bever, 18, principalmente en el cuello. Al final del ataque, Michael y Robert Bever habían asesinado a 5 miembros de la familia y herido gravemente a otro. En medio del espeluznante ataque, Daniel consiguió llamar al 911, un acto crucial que permitió detener a los asesinos. Sin embargo, antes de que pudiera llegar la ayuda, Daniel también fue atacado con engaños por Michael, que fingió ser también una víctima. Afortunadamente, hubo 2 supervivientes. Crystal Bever, el primer miembro de la familia atacado, sobrevivió milagrosamente. La más joven, una niña de 2 años, también sobrevivió ilesa. La dejaron en una habitación del piso de arriba mientras sus hermanos planeaban un horrible final para ella, con la intención de decapitarla con un hacha. Tras su detención, los hermanos Bever confesaron a las fuerzas del orden sus planes de descuartizar a los miembros de su familia y guardar sus cadáveres en el desván. Pretendían armarse con munición y armas, robar el coche familiar y emprender un tiroteo masivo en varios lugares, con el objetivo de asesinar hasta a 100 personas. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante su encarcelamiento, Robert intentó suicidarse ahorcándose, pero fue salvado por un guardia que lo puso bajo vigilancia suicida. También intentó atacar al personal de la prisión con un objeto afilado. Por suerte, nadie resultó herido en el incidente.
Aunque los hermanos Bever fueron capturados inmediatamente, el siguiente asesino de la lista permaneció libre durante casi 28 años. James Watson. Ricky Neve, un niño de 6 años, fue trágicamente asesinado el 28 de noviembre de 1994 en Peterborough, Inglaterra. Murió estrangulado y su cuerpo desnudo fue descubierto al día siguiente en una zona boscosa. En el momento de su asesinato, la madre de Ricky, Ruth Naeve, que era la única adulta en su casa, se convirtió en la principal sospechosa. Las sospechas del vecindario recayeron sobre ella, alimentadas por su historial de drogadicción, mala crianza de los hijos y un historial de malos tratos físicos que ya había llamado la atención de la policía y los servicios sociales. En 1996 fue juzgada por el asesinato, pero fue absuelta. Sin embargo, antes se había declarado culpable de delitos de crueldad infantil, por lo que fue condenada a 7 años de prisión. El verdadero autor permaneció sin identificar hasta abril de 2016, cuando James Watson, que tenía 13 años en el momento del crimen, fue finalmente detenido. Watson tenía condenas por varios delitos, y cuando tenía 11 años, agredió sexualmente a un niño de 5. La policía habló brevemente con Watson a finales de 1994. Watson se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Ricky Neve, cuando la tecnología avanzada identificó una coincidencia definitiva entre su perfil de ADN y las muestras de la ropa del niño. Este avance formó parte de una nueva investigación sobre el caso de 1994. Tras su detención, Watson huyó a Portugal, pero fue extraditado de nuevo al Reino Unido después de que suplicara a su agente de libertad condicional que le devolviera a casa, ya que se había quedado sin hogar en Portugal. Entre el 18 de enero y el 21 de abril de 2022 fue juzgado por asesinato en el tribunal londinense de Old Bailey. Las pruebas clave incluían nuevos hallazgos de ADN en la ropa de Ricky. Watson se defendió alegando que la transferencia de ADN se produjo cuando levantó a Ricky para ver por encima de una valla, una afirmación desacreditada por el hecho de que la valla no se construyó hasta después de 1994. Finalmente, Watson fue declarado culpable y el 24 de junio fue condenado a cadena perpetua por la juez McGowan, con una pena mínima de 15 años. James Watson, que ahora tiene 44 años, recurrió su condena, argumentando ante el Tribunal de Apelación que no pudo tener un juicio justo porque se destruyeron o perdieron demasiadas pruebas a lo largo de los años. Sin embargo, un panel de 3 jueces confirmó su condena al dictaminar que había tenido un juicio justo. El siguiente es otro asesino en serie de niños británico que conmocionó al mundo con los asesinatos de Colchester en 2014. James Fairweather. James Fairweather. ¿Cómo? Porque mis voces me hablaban, tienes que hacer un sacrificio, o vamos a venir a buscarte. Tienes que hacerlo. Y lo vi. Estaba tirado en la hierba. Así. Justo así. James Fairweather era un adolescente de 15 años que solía excitarse con asesinos en serie. Tenía fotos de asesinos en serie como Myra Hindley, Ian Huntley y el destripador de Yorkshire Peter Sutcliffe en su teléfono. Sin embargo, su asesino en serie favorito era el estadounidense Ted Bundy, que agredía sexualmente, asesinaba y decapitaba a sus víctimas. Tanta era su obsesión por los asesinos en serie que a menudo fantaseaba con matar a sus padres y a su director. Y finalmente decidió llevar a cabo sus malvados planes. El 29 de marzo de 2014, Fairweather cometió su primer ataque brutal contra James Atfield, de 33 años, que había sufrido una lesión cerebral a causa de un accidente de tráfico. Atfield fue encontrado tendido sobre la hierba en Castle Park, tras haber estado bebiendo cuando Fairweather le atacó, asestándole 102 puñaladas. Las heridas defensivas en brazos y manos de Atfield sugieren que estaba consciente e intentó defenderse de su agresor. La siguiente víctima de Fairweather fue Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Sufrió 16 puñaladas en el cuerpo, la cabeza, el cuello y los brazos. En un acto especialmente truculento, Fairweather le apuñaló los ojos y, en última instancia, el cerebro, movido por la macabra intención de asegurarse de que no pudiera ver ningún mal. Fue meticuloso. No dejó huellas dactilares, ni pisadas, ni un arma desechada, ni pruebas forenses en el lugar del crimen. La racha de asesinatos de Fairweather se detuvo durante más de un año, a medida que las autoridades y el público se volvían más precavidos. Sin embargo, en la mañana del 27 de mayo de 2015,
Su comportamiento sospechoso llamó la atención de un paseador de perros vigilante que rápidamente se puso en contacto con la policía. Cuando llegaron los agentes, detuvieron a Fairweather, equipado con guantes de goma y portando un cuchillo. Su detención dio lugar a una evaluación psiquiátrica en agosto de 2015, en la que reveló tener pensamientos violentos y antisociales, incluidas alucinaciones auditivas que le instaban a cometer actos horribles, como quemar bebés y agredir a trabajadoras sexuales. Durante el juicio, Fairweather no mostró ninguna emoción, mientras el jurado, tras deliberar durante horas, emitía veredictos de culpabilidad unánimes. El 29 de abril de 2016 fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años. El siguiente es un chico de corazón frío que dijo despreocupadamente: «No me gustan los lunes», cuando le preguntaron por qué había matado a 2 personas. Brenda Spencer. Brenda Spencer. Recuerdo mirar hacia afuera y ver como tipos de comando a escondidas en la casa y esas cosas, y yo no recuerdo en realidad entrar y conseguir el rifle y cargarlo. Pero recuerdo verlos y estar realmente asustada y aterrorizada. Sabes que vienen a por mí y tengo que protegerme y esas cosas. Este es el caso de la tiradora escolar de 16 años, Brenda Ann Spencer, que demostró su potencial a una edad temprana y ganó el primer premio en un concurso de la Humane Society como fotógrafa. Sin embargo, Spencer afirmó que era objeto de un total abandono por parte de su madre y de abusos sexuales por parte de su padre. Una semana antes de llevar a cabo el tiroteo de la escuela primaria Cleveland de San Diego, Spencer dijo a sus compañeros de clase que iba a hacer algo grande para salir en televisión. Por desgracia, eso es exactamente lo que hizo. El 29 de enero de 1979, una típica mañana escolar en la escuela primaria Grover Cleveland de San Diego, California, se tornó trágica. Los niños se reunieron fuera de la escuela, esperando a que el director abriera las puertas. Al otro lado de la calle, Brenda Ann Spencer, que había faltado a clase y mezclado su medicación para la epilepsia con alcohol, observaba desde su desordenada casa. Spencer cogió el rifle semiautomático del 22, un regalo de Navidad de su padre, y se colocó junto a la ventana. Sin dudarlo un instante, empezó a disparar a los inocentes niños reunidos fuera. El querido director de la escuela, Burton Rugg, fue trágicamente asesinado cuando se disponía a abrir las puertas. El conserje, Michael Sucher, también perdió la vida en un valiente intento de proteger a un alumno. Durante unos aterradores 20 minutos, Spencer disparó unas 30 ráfagas contra la multitud e hirió a 8 niños. A continuación, se atrincheró en su casa. Esto condujo a un tenso enfrentamiento de 6 horas con la policía. En una inquietante llamada telefónica con un periodista durante este tiempo, Spencer comentó fríamente: «No me gustan los lunes. Esto me anima el día». El enfrentamiento terminó cuando Spencer se rindió, al parecer después de que los negociadores de la policía le prometieran una comida de Burger King. Spencer fue acusada como adulta y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y agresión con arma mortal. Al día siguiente de cumplir 18 años, el 4 de abril de 1980, fue condenada a penas concurrentes de 25 años a cadena perpetua. En otro inquietante caso de delincuentes juveniles, 2 hermanos se encontraron en el centro de un espeluznante crimen que captó la atención nacional: Derek King y Alex King. El 26 de noviembre de 2001, los bomberos acudieron a un aviso de incendio en una casa de Cantonment, Florida. Al llegar, descubrieron una espantosa escena del crimen que acaparó titulares en todo Estados Unidos. Descubrieron el cuerpo apaleado de Terry King, sin sus 2 hijos. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Derek King, de 13 años, y Alex King, de 12, llevaban poco tiempo viviendo con su padre en la casa rural de Terry, que al parecer carecía de electricidad. Anteriormente, los chicos habían estado entrando y saliendo de hogares de acogida. Aquella fatídica noche, Derek, acompañado de Alex, se acercó sigilosamente a su padre dormido y lo golpeó hasta matarlo con un bate de béisbol de aluminio. Para encubrir su crimen, los chicos prendieron fuego a su casa y huyeron a casa de un amigo de la familia, Ricky Chavis. Chavis, de 41 años, había sido acusado de abusar de 2 niños de 13 años en 1983. Los chicos afirmaron que cometieron el asesinato para escapar de lo que describieron como abusos mentales de su padre. A medida que avanzaba la investigación, su testimonio sufrió varios cambios drásticos. Al principio, confesaron haber planeado y ejecutado el asesinato de su padre de forma independiente. Sin embargo, a medida que se iban conociendo más detalles, cambiaron su versión,
alegando que Chavis les había manipulado para que cometieran el crimen. Al final, afirmaron que en realidad había sido Chavis quien había asesinado a Terry King, y posteriormente les convenció para que admitieran su culpabilidad con el fin de protegerse a sí mismo. Para añadir complejidad al caso, Alex King también declaró que había mantenido una relación sexual con Chavis, que era mucho mayor que él. A pesar de estas graves acusaciones y de los tumultuosos testimonios, Ricky Chavis fue absuelto de los cargos de pederastia en otro procedimiento judicial. En 2002, Derek King fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su hermano menor, Alex, recibió una pena de 7 años. En 2005, Alex, que entonces tenía 15 años, fue acusado de intentar fugarse del centro de detención de menores, donde estaba recluido. A los 18 años, Alex King quedó en libertad el 9 de abril de 2008, tras cumplir 6 años por su participación en el asesinato de su padre. Derek fue puesto en libertad el 7 de marzo de 2009, a la edad de 20 años, tras cumplir 7 años. Mientras que Derek King se trasladó con el tiempo a Washington, D.C. y Virginia, Alex King se casó y se divorció al cabo de 3 años. Alex murió el 23 de abril de 2024 debido a una sobredosis de drogas. Ahora pasemos a otro infame caso de 2 asesinos de niños que despertó la atención del público y los medios de comunicación en 1993. Robert Thompson y John Venables. Han pasado casi 3 décadas desde que se publicó esta imagen de vigilancia, pero sigue siendo tan espeluznante hoy como lo fue en 1993. Para quienes no estén familiarizados con el contexto, la imagen parece bastante inofensiva. 2 chicos llevan a un niño llamado James Bulger por un concurrido centro comercial de Bootle, Inglaterra, el 12 de febrero de 1993. Uno de ellos lleva al niño de la mano, aparentemente guiándole. Los observadores del centro comercial podrían haberlos confundido con los hermanos mayores del niño. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra, ya que estos chicos no eran sus hermanos, sino sus secuestradores, y trágicamente, pronto se convertirían en sus asesinos. Los 2 niños de la imagen de vigilancia son Robert Thompson y John Venables, de 10 años. Las imágenes de videovigilancia captaron los escalofriantes momentos en que 2 individuos observaban despreocupadamente a los niños y parecían elegir a su víctima. Vieron a un niño junto a la puerta de una carnicería cercana. Con la madre del niño brevemente distraída, se acercaron a él. Uno de los individuos le cogió de la mano y se lo llevó. La cámara de vigilancia les grabó saliendo del centro comercial a las 15:42 horas. Al darse cuenta de que Bulger había desaparecido, su madre alertó inmediatamente a la seguridad del centro comercial, describiendo a su hijo y su ropa. Al principio, el nombre de Bulger se anunció por los altavoces del centro comercial. Sin embargo, a las 16:15 horas seguía sin aparecer y se denunció oficialmente su desaparición en la comisaría local. Thompson y Venables condujeron a Bulger hasta el canal de Leeds y Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza. Posteriormente, llegaron a un ferrocarril cercano, que se convirtió en el sombrío escenario de la brutal tortura y asesinato de James Bulger. Los 2 lo sometieron a una salvaje paliza, dándole patadas y golpeándolo con ladrillos y piedras. También le metieron pilas en la boca. La última agresión consistió en golpear a Bulger en la cabeza con una barra de hierro de 22 libras, causándole 10 fracturas de cráneo. En total, Bulger sufrió 42 heridas en la cara, la cabeza y el cuerpo. Thompson y Venables colocaron a Bulger sobre las vías del tren y le hundieron la cabeza con escombros, con la esperanza de que un tren lo golpeara y su muerte pareciera un accidente. Después de que se marcharan del lugar, un tren pasó, cortando trágicamente su cuerpo por la mitad. 2 días después, un grupo de niños descubrió el cuerpo seccionado de Bulger. La policía encontró imágenes de CCTV de baja resolución del secuestro de Bulger en el centro comercial New Strand por 2 chicos no identificados. El caso se destapó cuando una mujer, al reconocer imágenes mejoradas de los chicos en televisión, recordó haberlos visto haciendo novillos en Bootle. Alertó a la policía, lo que condujo a su detención. Robert Thompson y John Venables fueron condenados a cadena perpetua con una pena mínima de 8 años. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisó y confirmó esta pena mínima. En 2001, tras cumplir unos 8 años, ambos fueron puestos en libertad condicional y se les concedió el anonimato de por vida para proteger sus nuevas identidades. Aunque no sabemos mucho de Thompson,
Venables fue detenido en 2017 por poseer imágenes de abusos sexuales a menores en su ordenador. Actualmente se encuentra en prisión después de que sus apelaciones para obtener la libertad condicional fueran rechazadas. La siguiente es una asesina de 15 años que mató brutalmente a su vecina de 9 años. Alyssa Bustamante. Yo, sí, le corté la garganta y ella murió, y la apuñalé. Alyssa Bustamante, una joven de 15 años de Missouri, era una asesina que tenía planes horribles para su vecina de 9 años, Elizabeth Olten. El 21 de octubre de 2009, Bustamante atrajo a Olten al bosque que había detrás de sus casas, donde estranguló a la niña, la degolló y la apuñaló en el pecho con un cuchillo de cocina, antes de enterrarla en una fosa poco profunda que había cavado antes. Los inquietantes perfiles de Bustamante en Internet, en los que aparecían matar gente y cortar como aficiones, dejaban entrever sus inclinaciones violentas. El día del asesinato, escribió un diario sobre sus acciones, en el que expresaba su alegría y una curiosidad morbosa por quitar una vida. Su diario decía: «Acabo de matar a alguien. Lo he estrangulado, degollado y apuñalado, y ahora está muerto. No sé cómo sentirme ahora. Ha sido increíble. Tan pronto como superas la sensación de oh my God, no puedo hacer esto, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL». La búsqueda de Olten comenzó después de que su madre denunciara su desaparición la noche del 21 de octubre de 2009. La investigación se centró rápidamente en Bustamante, ya que Olten fue vista por última vez con ella. Mientras estaba en la iglesia, la policía registró su habitación y encontró el diario. Las pruebas contra Alyssa se acumularon rápidamente y no tardó en confesar que había cometido el crimen. Solo 2 días después de la desaparición de Elizabeth, Alyssa condujo a la policía a la tumba de la niña en el bosque. En su juicio de 2012, Bustamante fue juzgada como una adulta a pesar de su problemática infancia. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado en un intento de evitar una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, recibió una condena adicional por acción criminal armada, lo que complica sus posibilidades de libertad condicional. Aunque podría optar a la libertad condicional en 2024, la condena adicional significa que podría no salir en libertad hasta 2057. Al llegar al final de nuestra lista de casos notorios, concluimos con quizá el más inquietante de todos, la historia del asesino en serie estadounidense más joven. Craig Price. Craig Chandler Price, alias el degollador de Warwick, se convirtió en el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos, tras cometer 4 asesinatos entre los 13 y los 15 años. Con solo 13 años, Price cometió su primer asesinato la noche del 27 de julio de 1987. Entró en una casa que estaba a solo 2 casas de la suya, cogió un cuchillo de la cocina y mató a Rebecca Spencer, de 27 años, apuñalándola 58 veces. 2 años después, bajo los efectos del LSD, Price irrumpió en otra casa de su barrio. Allí, desencadenó un horrible ataque, apuñalando 57 veces a Joan Heaton, de 39 años. Su hija de 10 años, Jennifer, presenció el asesinato y recibió 62 puñaladas. Price también aplastó el cráneo de la hija de Heaton, Melissa, de 7 años, que también presenció los brutales apuñalamientos de su madre y su hermana, y le infligió 30 puñaladas. La violencia fue tan extrema que los mangos de los cuchillos se rompieron, dejando las hojas incrustadas en las víctimas, incluida una alojada en el cuello de Jennifer. Mientras cometía los asesinatos, Price se hirió en la mano. El FBI se implicó posteriormente en la investigación debido a las similitudes entre los asesinatos de la familia Heaton y el de Rebecca Spencer, lo que sugería que un asesino en serie andaba suelto. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el autor era probablemente un lugareño, dada la proximidad de las escenas del crimen, y que había sufrido una herida en la mano durante el ataque. El 5 de septiembre de 1989, durante un interrogatorio realizado por 2 detectives, estos observaron un corte en la mano de Price, que éste descartó como una herida producida por un percance de embriaguez. Después de que no pasara la prueba del polígrafo, las autoridades obtuvieron una orden de registro de su residencia, donde descubrieron cuchillos y ropa ensangrentados. Price fue interrogado de nuevo y rápidamente admitió los asesinatos, sin mostrar remordimiento alguno e incluso imitando los sonidos de la muerte de sus víctimas. Price fue juzgado y condenado como menor, lo que, según la ley,
significaba que quedaría en libertad y sus antecedentes penales sellados al cumplir 21 años. Sin embargo, durante su estancia en prisión, Price se enfrentó a cargos adicionales por incidentes violentos. El 29 de julio de 2009, en Florida, se vio implicado en un altercado con otro recluso. Un funcionario de prisiones que intentaba intervenir fue apuñalado en un dedo con una navaja artesanal que tenía Price. Tras este incidente, Price fue trasladado a otro centro. El 4 de abril de 2017, fue acusado de apuñalar a su compañero Joshua Davis en la institución correccional Suwannee en Live Oak, Florida, utilizando un cuchillo casero de 5 pulgadas. Posteriormente, el 18 de enero de 2019, fue condenado a 25 años por este ataque. Gracias por ver este vídeo. Consulta ahora las tarjetas en pantalla para conocer más historias.